¿Sabes? Lo que pasa es que los sistemas de fiscalización no funcionan cuando no hay mecanismos democráticos de representación. Yo recuerdo un caso bien patético. Cuando yo estaba en el Banco Central, me tocó, una de las cosas que hice y que me gustó mucho hacer fue estos informes sobre los recursos naturales. Me encargaron el trabajo de saber cómo se había disminuido el stock de reserva forestal, pesquero y minero. Y con una institución que trabajé mucho fue con CONAF, la Corporación Nacional Forestal. Bueno, nos hicimos entre amigos, éramos con pinche, nos entregaban la información, y de hecho cuando el informe salió me lo pidieron, lo difundieron por miles, así lo distribuyeron a todas las oficinas de CONAF. Yo estaba feliz porque, bueno, aquí tenemos a la CONAF, nos va a... Bueno, cuando explotó el problema y se supo que había un informe del Banco Central que decía que el bosque nativo le quedaban 25 años y que los responsables de la declaración del bosque nativo era nada menos que la industria forestal, bueno, se incendió esta patria. Al que querían condenar al infierno era a mí, y yo esperaba que el director de la CONAF saliera diciendo: nosotros respaldamos ese informe. ¿Qué creen ustedes que pasó? No dijo precisamente eso, sino que además desconoció el estudio, sacaron uno paralelo que decía completamente lo contrario del que habíamos hecho nosotros, ¿no? ¿Por qué ocurre eso en Chile? Porque obviamente la fiscalización de los funcionarios públicos está, digamos, cuando los funcionarios públicos se ponen a fiscalizar, lo sacan de la pega. Y eso ha pasado en la CONAF muchas veces, y ha pasado en muchas instituciones públicas. Esto tiene que ver con ¿qué? Con este maridaje que hay entre el sector público, la representación política y el dinero. Entonces, si nosotros realmente tenemos un Estado en donde los funcionarios públicos actúan con autonomía y con respaldo de sus autoridades para fiscalizar, no te quepa ninguna duda que estas cosas no va a salir. No va a salir, pero no pasan. ¿Por qué? Porque el funcionario público siente siempre amenazado su función fiscalizadora, porque si va muy lejos, mira, a mí en ese entonces yo recuerdo que me llamó Nicolás Eizaguirre. ¿Se acuerdan de ese personaje? Hoy día está en el Fondo Monetario. Era miembro del Partido Comunista Revolucionario cuando estábamos en la escuela. ¿Cómo se hace para llegar del Partido Comunista Revolucionario al Fondo Monetario Internacional? Magia de la economía. Bueno, él me llamó porque nunca estuvo muy interesado en lo que yo estaba haciendo. Cuando me entregó la pega esta de hacerme cargo de los informes, me dijo: bueno, hazte cargo y no me molestes más con esta historia y haz tu trabajo tranquilo. Así lo hice yo, no lo molesté para nada. Pero cuando se enteró el Parlamento que existía este informe y su resultado, me llamó, me citó una reunión y me dijo: mira, Marcelo, tú te vas a sentar arriba de este estudio y no se va a conocer nunca sobre lo que dice ese estudio. Se te está prohibido informar a ninguna persona sobre los contenidos de este estudio. Bueno, le dije yo, así será, yo estoy aquí a sus órdenes, comandante. Lo que él no sabía es que ya esos datos estaban en manos de todo el mundo, porque una de las cosas que yo hice fue inventar un famoso seminario que además se los viene a las 5 de la tarde. Invitaba a miembros del Banco, a representantes del Banco Mundial, de la CEPAL, parlamentarios, y a todos. Era un seminario que yo tenía ahí en donde, si venía, pasaba volando un funcionario del Banco Mundial que tenía que ver con el bosque nativo, con las cuentas ambientales, ahí lo subía arriba y hablaba un rato. Y todo esto se hacía en el marco de este proyecto de las cuentas ambientales. Entonces, todo el mundo sabía que existía ese proyecto. Y cuando tenía yo los resultados, les dije a todos: no lo puedo ver a cosa. Eso fue suficiente para que el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado me llamara y me dijera que quería los resultados ahora. Le dije: pídeselo al presidente del Banco Central. Se los pidió y se los tuvieron que entregar. Así es como salió la información. Ahora, cuando salieron estos resultados, una de las consecuencias que tuvo que los valores de la bolsa de comercio de las empresas forestales se fueron al suelo.
Entonces Isaías me llamó y me dijo, le bajaste en 20% la rentabilidad de los negocios forestales. Y le dije, bueno, ¿y a mí qué me importa eso? O sea, no estoy trabajando para la empresa forestal. Y si los forestales perdieron rentabilidad porque han hecho negocios bastante oscuros y se han piteado todos los bosques nativos durante todos estos años, el problema de ellos, le dije, no es problema de ellos. Eso no me importa. Aquí nosotros estamos para preservar los negocios y la empresa privada. Bueno, eso pasa cuando los estados cambian su lógica. Entonces yo era un funcionario público, hice mi trabajo, creo que lo hice bien y terminé saliendo. Y aquellos que protegían los intereses de la industria forestal siguieron ahí. Y después terminaron en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, etc. Entonces esas son las cosas que pasan cuando efectivamente los estados sus autoridades no se gestan democráticamente, no representan eficazmente el interés público. Entonces, si eso llegara a pasar, si efectivamente nosotros tuviéramos un Estado autónomo, un Estado que es independiente del poder económico, esas cosas no pasarían y la fiscalización se haría sin problema. Y si no se hiciera, habría un problema de negligencia profesional. Pero aquí no es un problema de negligencia profesional. Aquí hay un dejar hacer, una tolerancia al negocio de cualquier naturaleza que ocurra en Chile, porque lo que pasa en la Polar no es exclusivo de la Polar. O sea, se va a saber eso, después lo de las farmacias, la propiedad de las farmacias, 8000% de sobreprecio de algunos remedios. ¿Y qué pasó en Chile? ¿Cambió algo? Siguen igual. Los sobreprecios están de la misma manera. Y estos ejecutivos de la Polar la van a pasar mal un rato, ya hicieron una buena acumulación de capital, hambre no van a pasar y después van a volver a insertarse en otra empresa, en otro rubro y van a seguir haciendo lo mismo que ahora. ¿Por qué? Porque el Estado no está comprometido en una fiscalización real del funcionamiento de las empresas privadas y las actividades privadas. Pero entonces, cada problema que hay en Chile, si uno se pone a retroceder, siempre llega al cual es el problema, la fiscalización. Entonces, ¿cuál podría ser la forma de que en Chile se implementara ese sistema de fiscalización? O sea, yo creo que tiene que ver con el mismo problema de fondo, ¿no? O sea, ¿cómo instalamos un modo de generación de autoridades y de representantes de la ciudadanía que estén dispuestos a fiscalizar y que no tenga costo la fiscalización? Ese es el problema, yo creo que de fondo. Tú no puedes hacer nada, puedes crear una ley, una nueva ley, pero esa ley, piensen ustedes, esto es un problema de ilegalidad, o sea, se saltaron las leyes. No es que la ley les permita hacer esto, sino que las leyes se las saltaron. Y se las saltaron porque efectivamente hay una apatía por parte de los funcionarios públicos, hay un desinterés. Y eso ocurre precisamente porque al interior del Estado, y yo lo he vivido como funcionario público, los que tienen que fiscalizar no tienen el respaldo de sus autoridades. No tienen el respaldo de sus autoridades. Hola. Gracias, compañeros, por organizar este tipo de eventos, que es muy bueno. Soy de la Universidad del Paraíso. Mi nombre es Jorge. La carrera de Socioeconomía, y mi pregunta es respecto del tiempo, y considerando que ya hemos despertado todos, que ya hay más masa crítica en acción, ¿cierto? Que son varios los factores que se están uniendo para echar a andar esta masa crítica ya más como masiva. ¿Cuáles son los tiempos que tú consideras que se haga un cambio, como el primer cambio efectivo, real? Siendo bien optimistas, ¿cuál es el tiempo necesario que se necesitaría para hacerlo de forma ciudadana, literalmente? Y la segunda, considerando que el sistema actual chileno está basado en lo económico, hay un autor que sostiene que la economía jamás será
una ciencia pues carece de conciencia. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Depende de los economistas. Bueno, mira, sobre lo primero, no me atrevo a hacer pronóstico. ¿Sí? Yo en ese sentido me limito mucho a esta mala costumbre de ser académico, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, mira, esto estamos enfrentando hoy día. Yo lo que veo hoy día es un despertar interesante. Yo les decía, vengo hablando de estas cosas hace muchos años. Deben ser por lo menos 15 años. Yo tenía 40 años cuando hice el informe funcionativo del Banco Central. O sea, no son 20 años. Pero bueno, antes, pero públicamente por lo menos estoy desde los 40 años, ahora tengo 54. 14 años ahí yendo a conferencias, tengo como 400 conferencias dadas en las universidades chilenas, de que me han invitado. Y nunca yo había asistido a un fenómeno como este, ¿no? En donde una conferencia se llena con 200, 300 personas. El mejor ranking llegó a 150, 200 personas en algún momento, ¿no? Pero yo creo que esto, independientemente de lo que yo diga, porque yo insisto, y lo que yo estoy diciendo no es ni más complicado ni más novedoso de lo que vengo diciendo hace 15 años, públicamente, en distintos foros. Pero lo que ha cambiado no es mi contenido, sino que ha cambiado los receptores. Y hoy día tenemos una efervescencia, un interés, una preocupación. Y no es cualquier preocupación, no es solamente de los trabajadores o de un grupo, sino que de quienes constituyen la masa crítica de una sociedad, que es los estudiantes y los estudiantes universitarios. Esa cuestión no es menor. Decía el autor el documento de Indignados, ¿no? Que se llama Stephen Hessel. No sé si lo leyeron ustedes. ¿Lo leyeron, no? ¿Sí? ¿Recuerdan que dice por ahí? No es más necesario que un pequeño grupo activo, militante, que esté dispuesto a transformar las cosas, para que constituya un foco de empuje de los procesos sociales. Y esto ha ocurrido ahora. No es lo mismo que pasó en 2006 con los pingüinos, porque se fue como que pillaron a la sociedad chilena media desprevenida, ¿no? Y de alguna manera por ser estudiantes secundarios, tenían una poca experiencia política. El movimiento estudiantil hoy día es más maduro, tiene más conciencia de las dinámicas políticas que lo que tenía el movimiento secundario. Pero ese fue un despertar importante. Este me parece a mí que es mucho más sólido desde el punto de vista de la reflexión, de cómo se posicionan frente al poder político. Y en ese sentido creo que es un gran paso. Ahora, va a depender, por cierto, de lo que hagamos. Estas cuestiones no son así mágicas, ¿no? No es como la magia de la economía, que a un comunista revolucionario lo convierte en funcionario del fondo. No es así. Hasta eso requiere tiempo, ¿no? Pasaron como 20 años. Pero bueno, dependerá de lo que seamos capaces de hacer. Y yo insisto en eso. O sea, el movimiento estudiantil tiene que hacer un esfuerzo para volcarse hacia afuera, salir de las aulas universitarias, no solamente a marchar, sino que a articularse, a conversar, a buscar acuerdos, a empujar, poner la dinámica, porque esa es la gracia de la juventud, ¿no? La energía, la fuerza, la voluntad, las ganas de hacer las cosas y el capital, ¿no? Energético para esos procesos, ¿no? Bueno, eso a mí me parece que hay que encauzarlo de una manera inteligente. Yo creo que hay que buscar acuerdos, hay que presionar a los representantes universitarios para que efectivamente capturen la preocupación y el interés de los estudiantes, que no vaya a ocurrir una suerte de encapsulamiento de los dirigentes en ciertas posturas que están disociadas. Si eso ocurre, es grave.